Hemos llegado al domingo cuarto de Pascua en el ciclo C. El Evangelio de San Lucas es el centro de nuestras meditaciones del tiempo ordinario, pero como hemos comentado en otras ocasiones, en Pascua y como en Cuaresma, en Adviento y en Navidad, se le da preponderancia al Evangelio de Juan. Y de Juan es la lectura del Evangelio del día de hoy. De esta lectura está tomada esta frase que nos transmite el sentido de lo que la palabra nos quiere comunicar este día. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 13, continuidad de lo que habíamos escuchado la semana pasada. Nos presenta un momento dentro del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ambos han sido enviados por la iglesia de Antioquía, una comunidad donde los seguidores del camino, como se llamaban originalmente los seguidores de Jesús, el camino que el Señor nos había enseñado, nos había mostrado, son por primera vez llamados cristianos. Era una comunidad con una fuerte vocación misionera. Al inicio del capítulo leemos que fue el Espíritu Santo quien les pidió a la comunidad de Antioquía que separaran a Bernabé y a Saulo, que eventualmente adopta el nombre de Pablo, que literalmente significa pequeño, para la labor de compartir la buena noticia. Los misioneros tenían la costumbre, al llegar a una nueva población, y es lo que vamos a escuchar hoy, de acudir a la sinagoga donde se reunían los judíos y los prosélitos o simpatizantes de la fe judía. Personas que creían que esta revelación de Dios al pueblo judío nos mostraba cuál era el Dios verdadero, pero no se sentían invitados a seguir la ley de Moisés. Entonces eran simpatizantes. Pablo, después de un largo discurso que ubica la buena noticia dentro de la historia de salvación del pueblo de Israel, afirma que solo a través del encuentro con Jesús se puede experimentar el perdón de los pecados, es decir, la vida transformada. También aparece ya desde este texto que no todas las personas acogen el mensaje. La lectura de hoy nos presenta esta diferencia. Una frase tomada de la lectura: la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. El salmo que vamos a meditar es el Salmo 99. Es un salmo de alabanza y acción de gracias. Presenta 7 invitaciones de acercarnos con esta actitud a Dios: aclamarlo, servirlo, entrar en su presencia, reconocerlo, darle gracias, cantarle himnos, bendecir su nombre. También propone las razones. Dios es el único Señor, ha creado todo lo que existe y se ha mostrado como el aliado fiel de su pueblo. Es bondadoso y muestra siempre su amor. Nos quedamos con la frase: Dios fue quien nos hizo y somos suyos, suyas. Somos su pueblo, su rebaño. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis. Avanzamos un poco más. Hoy vamos encontrando estas escenas que describen la corte celestial, desde luego, con una perspectiva simbólica, como hemos dicho desde el inicio. Frente al trono y el cordero que veíamos la semana pasada, ahora aparece una multitud tan grande que no se puede contar. Nos dice que venían de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Estaban de pie, vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en las manos. Nos dice el Apocalipsis que eran los que habían pasado por la gran tribulación, es decir, por la persecución. La blancura de sus vestiduras se debe a que las han lavado y blanqueado en la sangre del Cordero. La Iglesia ha interpretado este pasaje como aplicado a los mártires de sangre, es decir, a los cristianos y cristianas que han entregado su vida, que han muerto por fidelidad a Cristo.
Por eso se le suele representar con palmas en las manos. Con todo, el pasaje está dirigido a toda la iglesia. El que está sentado en el trono protege a toda su iglesia continuamente. Recordemos que buena parte de las lecturas son continuación de las de la semana pasada, que nos presentaban el misterio del Señor como pastor de su iglesia. El Cordero será su pastor y les conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Vamos a tener una lectura muy cortita de este discurso del buen pastor, apenas 4 versículos. Es parte de un discurso mucho más extenso que encontramos en el capítulo 10 de Juan. Este discurso describe que el buen pastor es aquel que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, es decir, las ama tanto que se gasta la vida cuidándolas. 5 veces repite esta frase: el buen pastor es el que entrega su vida por sus ovejas. Pone como contraste al asalariado, para quien las ovejas no significan nada más que un medio para ganar dinero. Por eso, ante cualquier peligro, las abandona, no le importa. La breve lectura de hoy nos indica que el buen pastor ama a sus ovejas y ellas lo reconocen. Están llamadas a conocerlo con un nivel de intimidad que equivale al que tiene Jesús con su Padre y el Padre con el Señor Jesús. Por eso se reconocen mutuamente. Nos dice la lectura, conocer la voz de Jesús significa entender su lenguaje, un lenguaje que está centrado en el amor, para así discernir los discursos y acciones de la cotidianidad y poder reconocer cuáles vienen de Dios y cuáles no, aunque aparenten piedad religiosa. El Padre ama al Hijo porque da su vida por sus ovejas. Él da su vida para volverla a recuperar. Se la gasta porque sabe que en esa entrega hay vida en abundancia. El Señor subraya que tiene poder para entregar su vida en un acto de amor que salva, desde su radical libertad y gratuidad, y poder para volverla a tomar. El amor de Agape, el amor divino, siempre se traduce en vida recibida, paradójicamente, al entregarse por amor al prójimo. Como ovejas seguimos al pastor, lo seguimos también en su vocación de ser vida entregada para que los demás y las demás vivan. Las ovejas le han sido encomendadas a Jesús por el Padre. Nadie puede arrebatarle las ovejas al Padre. Termina la lectura con la aseveración central del Evangelio de Juan. El Padre y yo somos uno. Nos quedamos con esta frase: yo les doy vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Ya en otras ocasiones les he comentado que a mí me gusta subrayar que tal vez el lenguaje utilizado en la Sagrada Escritura, propio de la cultura y del entorno de la época, transmitía a quienes lo escuchaban en aquel entonces algo más de lo que nosotros captamos. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Cuando oímos la palabra de Dios y la palabra iba extendiéndose, la palabra iba siendo acogida, no es meramente un discurso. No es que la gente aceptara un discurso y quedara tranquilo con ese discurso. Este término palabra significa no solamente una concatenación de frases y de oraciones, en el fondo está hablando de una comunicación. Por eso a mí muchas veces, cada vez que aparece esta palabra o este término palabra, me gusta traducirla por comunicación. La comunicación que Pablo y Bernabé y todos los cristianos y cristianas, estos seguidores y seguidoras del camino, transmitían lo que entusiasmaba a la gente
no era meramente un discurso, era una actitud, una manera de acercarse a ellas, a ellos, una forma de estar en el mundo. El Señor Jesús transmitió más que una serie de discursos. Nos dio un ejemplo con su vida, con su manera de interactuar con los demás, con su relación con Dios y desde esa relación con Dios, con su Padre, la manera como Él se relacionaba con sus hermanos y hermanas. Entonces, esta palabra es mucho más que una narrativa, un discurso. Es toda una vida, un testimonio. Por eso, San Ignacio, cuando vive primero y después desarrolla la metodología de los ejercicios, recupera un sentido fundamental de la Sagrada Escritura y sobre todo de los evangelios, que no son para ser leídos, sino son para ser vividos, es decir, para adentrarnos, para entrar en el texto, para dejar que absolutamente todo lo que la escena describe se comunique con nuestro interior. Podemos decir que más allá de las palabras hay un lenguaje profundo y hay un misterio, porque cuando en silencio y con esta disposición interior leemos con cariño, con deseo de encuentro, la Sagrada Escritura, como las que acabamos de escuchar, más allá de lo que la mente entienda en cuanto a las palabras, el lenguaje utilizado, también nos llega al corazón otro tipo de contenidos que transforman nuestra vida para bien, que nos sana, que nos libera. La segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis, decíamos que desde la semana pasada estamos en estas escenas simbólicas de la corte celestial, donde el misterio de Dios se presenta como quien está en el trono, el Señor Jesús, que es el Cordero, que está al frente, este Cordero que ha triunfado, el Cordero que pudo romper los sellos que impedían que se abriera el libro de la vida, que impedían que el visionario entendiera lo que Dios quería para él, cuál era el sentido de su vida. Todo esto es una representación simbólica que lo que nos transmite de una forma bastante dramática es que hasta que abrimos, hasta que le llevamos nuestra vida, el rollo de nuestra vida sellado, a veces sellado por situaciones difíciles, y se lo presentamos al Cordero, el Cordero lo abre y nos comunica cuál es el proyecto de Dios para nosotros. Es decir, si tú le dedicas tiempo al Señor Jesús cada día y le presentas tu vida, que a veces parece que no tiene sentido, que no sabes cuál es el siguiente paso a tomar, que a veces percibes como que es muy difícil de sobrellevar, o que tienes ilusiones y deseos profundos a futuro para ti, para la gente que amas, pero no sabes qué pasos dar, acercarnos al Señor y en silencio poner todo esto en sus manos, tiene como consecuencia que la palabra regresa, es decir, el Señor te comunica. No siempre comunica con frases que podamos distinguir, ¿no? No te va a decir siempre Dios, vas a hacer esto de esta manera y tal día y a tal hora va a llegar esta persona. No. Sí nos da pistas de por dónde hay vida, pero nunca prescinde de nuestra creatividad y de nuestra manera particular de encarnar el amor con nuestro carácter, temperamento y los dones y talentos que el mismo Señor nos ha dado, nos ha regalado. Entonces, el Cordero nos va guiando, es nuestro pastor, así termina ese texto del Apocalipsis. También el salmo que escuchamos nos presenta a Dios como pastor, es decir, el que conduce, pero no que conduce a nada, sino el que conduce con un propósito, y ese propósito es nuestro bien. Un buen pastor es aquel que cuida sus ovejas, las lleva a los lugares donde se pueden nutrir, les lleva a fuentes de agua sana, de agua limpia,
etc. Símbolo de lo que Dios hace cuando nosotros prestamos atención a su voz, a su comunicación, a su palabra. Entonces, el Señor Jesús es nuestro pastor. Y esto nos lleva al Evangelio, a esta lectura muy pequeñita del largo discurso del buen pastor que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús es nuestro pastor. La semana pasada hablábamos de eso. ¿Qué significa reconocer su voz? Cuando haces el ejercicio de hacer silencio en tu casa, en tu oración cotidiana, o en la iglesia, o en la naturaleza, haces silencio y te pones con todo tu ser en las manos de Dios, centro de la práctica contemplativa. ¿Qué es la oración contemplativa? Poner tu vida y todo lo que eres totalmente en las manos de Dios y esperar a ver qué te comunica Dios ante eso. El Señor nos va transmitiendo, en primer lugar, su sentido, cómo contempla Dios el mundo. Y nos asombramos al descubrir que la mirada de Dios está exenta de muchas de las distorsiones que tenemos nosotros por nuestro egoísmo, por nuestra incapacidad de ver con amor, solidaridad, empatía a nuestros hermanos y hermanas. Nosotros normalmente observamos y pretendemos manipular el mundo desde los caprichos de nuestro propio ego, desde sus intereses. Dios no observa, Dios contempla el mundo. Dios te contempla a ti, Dios contempla tu vida. Y cuando Dios contempla, ve todo lo bueno que se puede sacar de ahí. Hasta en las situaciones más conflictivas, difíciles, complicadas, esa mirada contemplativa de Dios hace que el bien, la bondad, las posibilidades de amor se hagan reales, concretas y nos las comunican, nos las transmite. Reconocer la voz de Jesús es permanecer atentas y atentos a qué emociones, a qué invitaciones, a qué sugerencias se presentan a nuestra conciencia acompañados de esta experiencia de tranquilidad, de paz, de amor, de envío, de entusiasmo centrado en la posibilidad de hacer el bien. Así habla Dios. En nuestro corazón, de esa manera, reconocemos su voz. Porque en nuestro corazón hay muchas otras voces. Las voces de nuestro ego y las voces de muchos egos que nos rodean. Egos materiales y egos espirituales. De ahí la importancia del tiempo que pasamos en esta actitud de escucha al Dios que habita en nuestros corazones para cada vez con más claridad reconocer su voz, que siempre nos deja un mensaje de esperanza, una misión de buena noticia, la posibilidad de sanar nuestras vidas y de sanar al mundo. Termina el relato del Evangelio con esta frase que comentaba que es el centro del Evangelio de Juan. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres entender el misterio de Dios? Contempla la vida de Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Contempla la cruz, donde ves a un Dios que te ama tanto, que está dispuesto a dar absolutamente todo, hasta lo más preciado que los seres humanos tenemos, que es la misma vida, por ti, para darte vida. Acojamos este regalo de vida transformada que el Señor nos da para así, a su vez, una vez reconocida su voz, guiados por esa comunicación que nos da sentido y dirección a nuestra vida, podamos junto con Él ir construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor. Que así sea. Para esta semana les sugiero una sola actividad. Regálale a Dios un momento para que te muestre cómo te contempla. Renuncia a esta visión del Dios que observa y lleva cuentas
y que se dedica solamente a juzgar. El Dios vivo, el Dios revelado en Cristo, el que me ve a mí, ve al Padre, nos dice el Señor Jesús, es aquel Dios que te ama tanto que está dispuesto a entregar la totalidad de su vida por ti. Regálate un tiempo para que puedas percibir esa mirada amorosa con la que Dios te contempla a ti, a mí, a todas y a todos. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.